Además, informar, ustedes saben que la Biblia enseña que cuando una persona ha hecho profesión de fe en Jesucristo, pues Él manda a que expresemos esa identificación con Él a través del bautismo. Así que si hay alguien aquí que ha profesado fe en Jesucristo, este es el próximo paso y tenemos unas clases diseñadas para esto. Sabemos que la Biblia no exige unas clases de bautismo, simplemente que el Evangelio haya sido entendido y creído, y esas clases están para eso, para asegurarnos de que usted haya entendido el Evangelio y lo haya creído y en conformidad al mandamiento exprese su fe. Tengo entendido que el curso recién empieza, así que creo que todavía hay tiempo por si alguien quiere agregarse a la lista los domingos a las 9:30 en la primera planta de nuestro edificio. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a estar considerando los versículos 18 al 27 en esta serie de este Evangelio. Como el que no quiere la cosa, ya vamos por 34 sermones y son 24 capítulos, o sea que se perfila que esta serie pase de 100 sermones por lo que veo, pero nadie nos está esperando. Lucas 9, 18 al 27, y hemos titulado esta prédica de la confesión a la entrega. Vamos a orar nuevamente para pedirle al Señor su bendición en el desarrollo. Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado. Venga tu reino, y no solamente a toda nación, sino también comenzando en este lugar. Que si hay alguien aquí que todavía no ha confesado a Jesús como el Rey de sus vidas, que esta sea esa oportunidad. Que aquellos que han estado viendo y considerando a Jesús meramente por parámetros carnales, que tu Espíritu Santo cambie su mente, cambie su corazón, vea la belleza de Cristo y salga de este lugar confesándole con su boca y creyendo en su corazón que tú le levantaste de entre los muertos. Oh Señor, es nuestro deseo y oración también que tú sigas supliendo para nuestras necesidades físicas y espirituales. Y de manera especial te rogamos por aquellos hermanos en medio nuestro que están necesitados, que están enfermos. Que tú, oh Señor, extiendas tu mano sobre ellos y que nos uses a nosotros, tu pueblo, como tu mano extendida para afligir, para bendecir al afligido. Perdona, Señor, también nuestras ofensas, nuestros pecados, que no sean estos un obstáculo para que tu palabra brille en esta mañana y tú seas glorificado y nosotros edificados. Y te rogamos también que tú nos guardes del maligno, porque sabemos que el diablo está aquí también en esta mañana y estará susurrando a nuestros oídos que no te creamos. He aquí, oh Señor, ayúdanos a creerte por tu gracia, por tu palabra, por tu Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. De la confesión a la entrega. Cuenta una antigua historia de un joven caballero. Después de años de entrenamiento, fue llamado por el rey precisamente para el momento de la investidura, para ser armado oficialmente como un servidor y por el rey mismo en persona. Y cuando están en plena ceremonia, el rey le preguntó delante de todos los testigos a aquel joven caballero: ¿juras lealtad a tu rey y a su causa? Y el joven, con una voz firme, le respondió: sí, mi señor, te reconozco como mi rey. Lo interesante del caso es que cuando el joven dijo esto, el rey le entregó la espada mientras sonreía y le dijo algo sumamente inesperado. Así: yo soy tu señor, entonces sígueme a la batalla. Aquel caballero quedó inmóvil, quedó frisado, porque hasta ese momento confesar al rey había sido algo fácil.
Ahora él comprendía que su confesión tenía un precio. Significaba luchar, significaba arriesgar, significaba entregar su vida si era necesario para la expansión de aquel reino. Fue en ese momento en que aquel joven caballero comprendió que el reconocer al rey era más que una cuestión de palabras, era una cuestión de entrega y de rendirse a su causa. ¿Cuál es el punto de la ilustración? Mis hermanos, la confesión abre la boca, pero la entrega demuestra dónde está el corazón. Y no es que debemos separar estas dos cosas. Es que lo que yo digo con mi boca, lo que yo profeso, lo que yo confieso, se va a demostrar por medio de mi entrega o de mis actos. Decirle a Jesús, tú eres el Cristo de Dios, como vamos a ver en este texto, es más que una declaración teológica. Es una decisión existencial. ¿Y por qué? Porque cuando usted cree realmente que Jesús es el Cristo de Dios, entonces usted le va a entregar el control y de todo, sin reservas. Usted le entregará a Jesús sus planes, su futuro, su agenda y aún su vida misma. De lo contrario, entonces la profesión es simplemente un balbuceo. Y de eso se trata nuestro texto que estaremos leyendo en unos momentos. Lucas 9, 18 al 27. Permítame decirles qué estaba sucediendo. Muchas opiniones circulaban sobre Jesús. Este hombre que había sanado enfermos, que había liberado endemoniados, que había calmado la tormenta, que había mostrado su autoridad sobre la ley, que había alimentado a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, una multitud probablemente de 20,000 personas. Obviamente había hecho que la gente comentara muchas cosas sobre él. Y a pesar de las muchas cosas que se decían, los 12 tenían una convicción clara. Jesús era más que un simple rabí, Jesús era el Cristo de Dios. Y por esa razón en este texto veremos a Pedro declarando en nombre de los 12, nosotros creemos que tú eres el Cristo de Dios. Y algo interesante, Jesús aceptó esa declaración, Jesús aceptó esa confesión. Sin embargo, de inmediato o inmediatamente le mostró a los discípulos lo que costaría esa confesión. Porque les dice inmediatamente, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Y vamos a ver dos cosas en esta mañana. Primero vamos a estudiar la historia que se narra en este texto, esta conversación de Jesús y sus discípulos. Y luego vamos a ver qué aprendemos de aquí y cómo lo podemos aplicar. Comencemos con la historia de Lucas 9, 18 al 27 y vamos a ver en este texto 3 escenas. Primero, una confesión muy valiente. Señores, veremos al impulsivo Pedro ahora usando esa impulsividad, pero para lo bueno. Vamos a ver una entrega requerida y una aclaración asombrosa. Comencemos con la confesión. Leo Lucas 9, versículos 18 al 22. Dice, y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos. Y les preguntó, a todos ellos, diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo, el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran nada, no dijeran esto a nadie, diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Varias cosas vemos en esta confesión. Primero,
la circunstancia. Dice Lucas narrando, mientras Jesús oraba a solas. ¿Usted se ha dado cuenta que no es la primera vez que en Lucas se registra a Jesús orando a solas? Este es el evangelio que más habla sobre la oración, que más presenta a Jesús orando a solas. Y de hecho, hemos visto hasta el momento, y otra vez se repite, que era la práctica constante de Jesús tomar tiempo a solas y orar a Dios, sobre todo en periodos muy climáticos de su ministerio. Y en esta circunstancia se acercaba su visita a Jerusalén. Jesús estaba preparándose en este momento para ir a Jerusalén y él sabía ya que en Jerusalén llegaría la hora de las tinieblas, es decir, el momento en el que él iba a ser entregado. Por lo tanto, una vez más, en un momento climático de su ministerio, él se aparta para orar a solas. Y es en esa circunstancia entonces donde viene la pregunta en general, una pregunta que él le hizo a sus discípulos de manera general. Estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que yo soy? Y es interesante porque Jesús le preguntó esto a los discípulos, no porque Jesús ignoraba lo que se decía de él, obviamente que no. Le hizo esta pregunta porque él quería prepararlos y guiarlos mejor, sobre todo para llevarlos al entendimiento de su verdadera identidad o de quién era él. O dicho de otra forma, antes de informarle a ellos que iban a ir a Jerusalén y que el Cristo de Dios iba a ser entregado, iba a ser asesinado, Jesús quería asegurarse de que los discípulos estaban claros en quién era él y en su profesión. Así que ante la pregunta en general, ¿quién dice la gente que yo soy? Preparándolos, viene la respuesta general de ellos. Ellos le dijeron, bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Usted nota que las personas tenían distintas opiniones acerca de Jesús y eso no era nuevo. Si ustedes ven los versos 7 al 8, cuando recuerdan la historia de Herodes, ese fue el mismo reporte que le había llegado a Herodes. Cuando él oyó lo que Jesús estaba haciendo, se llenó de miedo porque él pensaba que era que Juan el Bautista había resucitado. Y los reportes que le habían llegado a él eran estos, que Jesús era o Juan el Bautista resucitado, o Elías, o tal vez otro de los profetas. Esas eran las opiniones que circulaban. Y después del milagro de los 5,000 alimentados con 5 panes y 2 peces, probablemente algunos comenzaron a pensar, no Elías, no Juan, no un profeta más, probablemente este sea el Mesías prometido. Lo interesante es ver que aunque todos diferían o aunque habían diferencias de opinión, todos coincidían en que Jesús no era un hombre común y corriente. Las opiniones de Juan, un profeta, Elías o el Cristo, todas ellas coincidían en algo. Este hombre no era un hombre ordinario. Pero es aquí donde viene el giro, donde vamos de lo general a lo particular, porque ahora Jesús les hace la pregunta a ellos. Ahora olvídense de las multitudes. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Interesante su pregunta. Ahora la pregunta es dirigida de manera enfática y directa a los 12. Ya no tanto la multitud, ustedes. Porque al final lo más importante no era lo que la gente estaba diciendo, sino lo que los discípulos pensaban y lo que ellos decían. O sea que Jesús los llevó de la opinión pública a la reflexión personal, a la convicción de corazón y a una confesión personal y sincera. Jesús con esto no buscaba información, porque si algo hacía Jesús era que él conocía el corazón de la gente. Él sabía lo que estaba en sus corazones, así que al preguntarles esto, simplemente él quería asegurar su convicción
y quería que ellos verbalizaran o confesaran su creencia de que él era más que un profeta, de que él era el Cristo prometido. Y es aquí donde entra el freco del grupo, el trascendido del grupo. Dicho sea de paso, en el estudio anterior de Santa Cena que di, vimos a este hombre usando su impulsividad para cortarle la oreja al siervo del centurión. ¿Lo recuerdan? Hace 2 semanas. Ahora vemos a este hombre usando esa impulsividad, con esa sangre de líder que él tenía, para responder primero y en nombre de los 12, tú eres el Cristo de Dios. Que aquí me detengo para dar una nota, no la tenía aquí, simplemente al pie de la página. Si usted tiene un hijo impulsivo y que le gusta actuar y hablar precipitadamente, la idea no es anular su personalidad, sino guíelo para que use eso como líder y para influenciar a otros. Guíe a su hijo no para cortar orejas, sino para ser rápido en creer y en confesar. El mismo impulsivo que cortó una oreja, ahora usa su impulsividad y su sangre de líder para hablar en nombre del grupo, porque mis hermanos, él respondió como portavoz. Jesús le preguntó a ellos, Pedro respondió y los discípulos no objetaron su respuesta. De modo que él estaba hablando al nombre del grupo, mostrando así una vez más que él tenía un papel de líder entre ellos. ¿Cuál fue su confesión? Pedro le dijo, tú eres el Cristo de Dios. En otras palabras, Pedro y los demás discípulos estaban convencidos que Jesús era más que un maestro moral. Ellos estaban convencidos que era más que Juan el Bautista, más que un profeta resucitado, más que Elías mismo. Ellos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías prometido, el Cristo prometido, el libertador, aquel que vendría en el nombre del Señor para inaugurar aquel año favorable, para traer libertad a los cautivos. Mis hermanos, los discípulos estaban claros en este punto de quién era Jesús, quién era su maestro. Y quisiera resaltar, mis amados hermanos, que esta es una confesión muy valiente y muy noble de parte de Pedro. Sí, porque ya que lo hemos acabado tanto a Pedro, vamos a resaltar al pan, pan y al vino, vino. Esta fue una confesión noble y valiente. ¿Y por qué usted dice eso? O considere el contexto en que Pedro lo dijo. Decir tú eres el Mesías, el Cristo, era decir tú eres el rey prometido. Pero resulta que ese rey, según ellos veían, no tenía una corona, no tenía un trono físico, no tenía un ejército, no tenía un dominio terrenal. Era simplemente un hombre humilde que antes de ser rabí era carpintero y que en ocasiones ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. ¿Usted entiende a dónde vamos? Detrás de ese rostro humilde, de aquel hombre humilde que nació en un pesebre, que creció en Nazaret, una ciudad menospreciada, que no tenía nada para recostar su cabeza, ellos vieron a un rey. Tú eres el Cristo de Dios, a pesar de todo. Sin embargo, a pesar de lo dicho, ellos estaban convencidos de que él era el rey prometido. Así que, hermanos, si usted estaba acostumbrado a escuchar sobre Pedro el impulsivo, aquel que siempre estaba de trascendido, como le decimos en el Cibao, tomando iniciativas, tome nota. Sí, era un hombre impulsivo, era un león que Jesús lo convirtió en un cordero en la medida que él iba madurando, pero era un hombre con una fe sincera. Un hombre que no tuvo ningún tipo de temor ni reparo de decir delante de todo el mundo, él es el Mesías, él es el Cristo. Mientras la mayoría permanecía incrédula ante Jesús. Y no piensen que esta convicción era ciega. De hecho, alguien dijo por ahí, para dar un tono de humor, que Pedro debió haber sido el primero en contra de Jesús porque Jesús le sanó a la suegra. No, es una broma, que mi suegra no escuche esto. Lo que quiero transmitir es que Pedro fue testigo de cómo Jesús sanó a su suegra, cómo Jesús sanó al endemoniado gadareno. Él fue testigo de cómo Jesús calmó las aguas, de cómo le habló a los peces telepáticamente y los peces llenaron la red.
Él fue testigo de cómo ante la pregunta, ¿y cómo vamos a alimentar tanta gente? Miren, siente a la gente en grupito de 50, que yo me encargo del resto, y ver a más de 20,000 personas siendo alimentadas. De modo que al decir, tú eres el Cristo de Dios, esta no fue una convicción ciega o sin fundamento. Ellos habían visto la autoridad de Jesús, a pesar de que no tenía una corona visible ni donde recostar su cabeza. Y es aquí entonces donde viene una advertencia. Después de esa confesión, Jesús les dice muy solemnemente, pero Él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No digan nada de esto. Y lo dijo, dice aquí, severamente. ¿Y por qué? ¿No se supone que ellos debían decir al mundo entero, Jesús es el Cristo? Sí, en su momento, pero en este momento era un poco riesgoso. Entienda por qué Jesús los mandó a guardar silencio. ¿Por qué? Porque la idea que muchos líderes en Israel tenían sobre el Mesías era sobre una figura política, no sobre un rey espiritual. Ellos esperaban a un Rambo que viniera a aplastar a los romanos y los liberara de ese yugo. Ellos no esperaban a un humilde siervo sufriente que venía a librarlos del principal enemigo, que no era Roma, sino su pecado. Es más, Él los confrontó con su pecado. Así que esto, el decir Jesús es el Cristo, pudo haber armado una revuelta y haber terminado en un asesinato prematuro. Y Jesús dice, no es el momento. Esto debe ser en Jerusalén, como está escrito o como estaba planificado en el decreto de Dios. Así que ya le queda claro, porque esa pregunta la hacen muchas veces. Pero si Jesús es el Cristo, ¿por qué Él no quería que lo dijeran? O porque estamos hablando de que era una figura política en la mente de los líderes. Y a eso le agregamos, ¿qué acababa de hacer Jesús? Alimentar a muchas personas con 5 panes y 2 peces. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó según el Evangelio de Juan cuando Él hizo eso? Que vinieron, vamos a hacerle rey. Claro, alimentó esos hambrientos estómagos, pero no le estaban viendo como el Cristo. Entonces Jesús dijo, no, así no. No es una figura política lo que debe estar en sus mentes. Además, si lo dicen, puede acelerar el asesinato o su muerte o su crucifixión. Pero el plan de Dios es que tenía que ser a su tiempo en Jerusalén. ¿Y qué hizo Jesús? Precisamente hablando de que no hubiese una muerte prematura, en este momento introduce la primera enseñanza clara y explícita sobre su muerte. ¿Cómo así su primera enseñanza clara y explícita? Sí, porque anteriormente todo lo que Jesús dijo sobre su muerte era más envuelto en señales. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, Él dijo, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan es el que dice, Él estaba hablando de su cuerpo. Y en el capítulo 3 le dice a Nicodemo que el Hijo del Hombre debía ser levantado como la serpiente en el desierto. Obviamente eran anuncios de su muerte, pero todavía no había hablado tan claramente como ahora. Él les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En otras palabras, su muerte no iba a ser un accidente. Su muerte era el cumplimiento del plan de Dios para la salvación humana. Hermanos, el asesinato más malvado de toda la historia, el asesinato del Hijo de Dios, era nada más y nada menos que el corazón de nuestra salvación. Si Jesús no muere, no hay salvación para nosotros. Él murió en la cruz porque Jehová cargó en Él el pecado tuyo y mío. Pastor, es que mis pecados son muchos. ¿En serio el mío? Sí, tu pecado estaba siendo cargado en la cruz. De modo que era necesario. Dice aquí, el Hijo del Hombre debe. Esa palabra debe significa es necesario. ¿Por qué era necesario? Porque era el decreto de Dios, era su plan y ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y era importante que los discípulos entendieran esto. ¿Por qué?
porque en la mente de ellos también estaba, lamentablemente, la figura política del Mesías. Ellos se imaginaban a un Mesías, a un rey, que venía a aplastar a sus enemigos inmediatamente y a levantar un reino. Y ahora Jesús les dice, ay, 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 tienen mucho que aprender. Ellos estaban claros de quién era Él, pero todavía no estaban claros de cómo Él venía a cumplir su misión. Sí, Él era el Cristo, pero la misión que Él venía a lograr, la conquista sobre el pecado, tenía que ser a través del sufrimiento y la muerte. Piénselo, como un judío del siglo I. Usted está esperando al Mesías que viene a libertarle. Y ahora el Mesías le dice, tengo que ir a Jerusalén y allá me van a desechar, me van a maltratar, me van a asesinar. Oye, como que aquí hay algo que no encaja. El Mesías asesinado, el Mesías muerto. No se supone que el Mesías viviría para siempre. No se supone que Él reinaría para siempre sobre sus enemigos. ¿Cómo así un Mesías muerto? Y como les decía, este fue el primer anuncio claro o explícito que Él dio. Anteriormente había sido en figuras y símbolos, como el templo, como le dijo a Nicodemo, como la serpiente en el desierto. Y allí Él mencionó quiénes iban a ser los instrumentos de su muerte. El Sanedrín. ¿Usted sabe lo que es el Sanedrín? Era, por decirlo así, ¿cómo le llaman aquí a esos? Yo le digo, como dicen popularmente, esas asociaciones de choferes y de cosas, sindicatos. Yo estoy obviamente parafraseando, porque era más que eso. Era un grupo de hombres que dirigían la vida política y religiosa, política entre comillas porque estaban bajo el yugo de Roma, y religiosa del pueblo. Y estaba conformado ese Sanedrín por 70 hombres, entre ellos ancianos de familias popi del pueblo, reconocidas, formada por los principales sacerdotes que eran descendientes del sumo sacerdote, Caifás, y los escribas que eran los teólogos o los expertos en la ley. Ellos, los edificadores de la nación, vinieron a matar al Hijo de Dios. Lo que ellos no contaban, o con lo que no contaban, es que la piedra que desecharon los edificadores terminó siendo la piedra angular. Pero Él anuncia quiénes estarían detrás de este asesinato, los líderes de la nación. Y usted habrá notado que Lucas no menciona cómo reaccionaron los discípulos ante esta noticia de su muerte. Algo que sí hace Mateo y Marcos. Ustedes recuerdan una persona que en ese momento no le gustó lo que Jesús dijo y le dijo, echa para acá Jesús, vamos a coger fresco. Lo llevó a la sala de consejería para decirle que no te suceda esto. ¿Quién fue ese? Yo estoy como confundido ahora. El mismo que acaba de decir, yo estoy seguro que tú eres el Cristo. Inmediatamente Jesús anuncia su muerte. Echa para acá Jesús, ahora quiere darle consejería a Jesús. Que no te suceda esto. Y yo sé que no es parte de este texto, pero quiero mencionar este detalle por una razón. Cuando Pedro le dijo a Jesús, no, que no te suceda esto, no era porque él estaba tan interesado en Jesús en ese momento. Es que él pensaba en el reino como algo material y militar. Y él pensaba, pero ven acá, ¿cómo que muerte? Jesús, pero yo estaba contando con que cuando a ti te pusieran en el trono, tú me mandaras para obras públicas por lo menos, para el Ministerio de Educación. Ellos tenían un sueño, no un sueño americano, pero sí un sueño de Jerusalén. Ellos querían que el Mesías lo llevara a la cima. Pero el Mesías ahora les dice, no, yo tengo que ir y morir. ¿Cómo así, Jesús? Este texto no dice la reacción, pero otros textos sí lo dicen. Y lo quiero entrar por algo que vamos a ver en la respuesta de Cristo. Él sabía quién era Jesús, Pedro. Pero lamentablemente estaba ciego en otro aspecto. Él no estaba claro de a qué había venido y cómo lo lograría. Él no estaba claro en que el Mesías era también el siervo sufriente. Y ojalá le pido al Señor que le abra los ojos a muchos judíos no cristianos que terminen de entender que el Mesías del Antiguo Testamento es también el siervo sufriente. Lo que sucede es que antes de ser exaltado, Él debía ser humillado y cargar con nuestro pecado. Y noten esto, no es casualidad que Jesús haya utilizado este término o esta identificación, el Hijo del Hombre. ¿Ustedes recuerdan de dónde sale ese nombre o ese título? Ese título viene de Daniel 7, 13 y 14.
donde Daniel dice, yo vi en las visiones nocturnas a uno como hijo de hombre viniendo en las nubes del cielo, y a quien el anciano de días le estaba entregando un reino eterno y abarcador. Todas las naciones terminarían inclinándose ante ese hijo de hombre y terminarían abrazando su señorío por siempre. Yo no sé si se dieron cuenta, pero Jesús estaba diciendo, yo soy ese hijo del hombre. Yo soy quien va a recibir esa autoridad de los cielos y de la tierra. Pero antes de llegar ahí es necesario ser humillado o ser asesinado. Primero debía sufrir. Primero venía la cruz y luego vendría la corona o la gloria. Y algo interesante, yo no sé por qué nosotros somos así los humanos. Jesús les habló de su muerte, pero les habló también de su glorificación. ¿Ustedes lo notaron? Él no solamente les dijo que iba a morir, ¿qué más le dijo que iba a suceder? Y al tercer día iba a... Y vean acá, ¿y qué le pasó a Pedro? Él no oyó esa parte. Y no solamente eso, más adelante en el versículo 26 dice, cuando venga en su gloria, Jesús no solamente habló de su humillación, también habló de su exaltación, de que resucitaría y vendría en gloria como rey y juez. Pero ellos solamente escucharon la mala noticia, no escucharon la buena noticia. ¿Por qué somos así? Nos dan dos noticias, una buena, una mala, y siempre nos quedamos con la mala. Ellos no prestaron atención. Yo creo que ni siquiera entendieron esto de que resucitaría y vendría por segunda vez hasta más adelante. Y eso nos lleva en segundo lugar a la entrega. Versículos 23 al 26. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Otro evangelio dice, si pierde su alma. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Interesante cómo pasamos de la confesión a la entrega. ¿Por qué pasamos de tú eres el Cristo a si alguno quiere venir en pos de mí? Por lo que decíamos en la introducción o en la ilustración al principio. No basta con palabras. Si yo confieso creer que Jesús es el Mesías, entonces el resultado debería ser una vida entregada a Él. No es suficiente decir Jesús es el Mesías, eso lo dice hasta el diablo, lo dijo, ¿se acuerdan? Tú eres el santo de Dios. Si tú profesas que Jesús es el Cristo de Dios, si yo lo profeso, entonces eso debería verse no solamente en palabras, sino también en una entrega. Y por eso Él les da aquí una solemne exhortación. ¿Quién fue el objeto de esa exhortación? Si alguno quiere venir en pos de mí. Eso básicamente se refiere a una persona que quería seguirle como discípulo, de una manera consciente, de una manera obediente. Y aquí me detengo porque usted dirá, pastor, dígame, pero Jesús le había dicho eso ya a los discípulos, síganme. ¿Ustedes recuerdan cuando los llamó en Lucas 5? ¿Por qué Jesús repite esto? Además de que hay más personas. O porque ahora hay un ingrediente interesante. Imaginen Jesús en el momento de la pesca milagrosa, después de ese milagro, síganme, todos le siguen. Pero ahora hay un tenor que no se había visto. Jesús les dijo por primera vez, ¿me van a seguir? Bueno, pues sepan que voy a Jerusalén y me van a matar. ¿Cómo así? Ahora entonces Él les dice, ¿alguno quiere seguir detrás de mí? Después de haber escuchado esto, sí. Porque es muy fácil para una persona decir, yo voy a seguir a Jesús hasta que se da cuenta cuál es el precio de seguirle. Así que repite, ¿alguno quiere venir en pos de mí? Debido al anuncio de su cruz, ahora quedaba claro que seguirle iba a estar acompañado con sufrimiento y muerte. Así que unan eso. Síganme, le siguieron. Muy fácil cuando vieron el milagro. Ahora Él dice, el Hijo del Hombre va a Jerusalén y lo van a matar allá. ¿Alguien quiere seguir siguiéndome? Valga la redundancia. ¿Me van a seguir?
porque esto implicaba seguirle hasta la muerte. Y es ahí entonces donde viene la exhortación. Si alguno quiere venir en pos de mí después de escuchar esto, entonces si hay alguien aquí que ha dicho, yo quiero seguir a Cristo, amén, qué bueno eso. Pero déjame decirte que esto tiene un costo. ¿Sabes cuál es la exhortación de Jesús a todos los que quieren seguirle como maestro o rabí, Salvador y Señor? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús enseña 3 elementos fundamentales de la vida cristiana. Usualmente solemos ver la religión cristiana como muchos ritos. ¿Tú quieres saber cómo se resume la vida del cristianismo? Esta es la verdadera religión cristiana. Negarse a sí mismo, llevar la cruz de Cristo y seguirle. Y no vea esto como primero una cosa, luego otra y luego la otra. No, las 3 vienen siempre juntas y usted va a ver por qué. Primero, niéguese a sí mismo. Esa es la primera exhortación al que quiere seguirle, autonegación. Esa palabra niéguese es la misma palabra que se usa para hablar de cuando Pedro negó a Jesús. Tenga eso en su mente. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Yo no conozco a ese hombre. Y ahora Jesús dice, eso es lo que van a hacer, pero no conmigo, sino con ustedes mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, en vez de decir, yo no conozco a ese hombre, lo que un cristiano debería decir es esto, yo no me conozco a mí mismo. Pero ¿cómo así? Básicamente, negarse a uno mismo significa no dejar que el yo gobierne. Ese es el problema. Queremos seguir a Jesús, y tú lo sabes, mi hermano, y yo lo sé. Queremos seguir a Jesús, pero queremos nosotros imponer nuestra agenda. Al punto de que a veces vemos la palabra de Jesús y nos parece tan dura que tenemos que acomodarla o queremos acomodarla. Sí, yo voy a seguir a Jesús, pero será a mi forma, será mi agenda. Cero sufrimiento, cero dolor, pare de sufrir o pague por sufrir, mejor dicho, porque esos movimientos lo que hacen es sacarle el dinero a la gente. Negarse a sí mismo significa renunciar a nuestros deseos, a nuestros planes y aspiraciones si estos van a competir contra el señorío de Cristo. ¿Usted me oyó? No es que renuncie a aspiraciones y sueños, es que si esas aspiraciones y sueños compiten contra el señorío de Cristo, entonces, primer distintivo de la religión cristiana, ¿cuál es? Niéguese a sí mismo. Debe quedar claro. Luego viene llevar la cruz. Tome su cruz cada día. ¿Y qué significa esto? Bueno, esta imagen viene porque en el mundo romano tenía la costumbre de que cuando una persona iba a ser crucificada, tenía que cargar su propia cruz hasta el lugar donde lo iban a ejecutar. Ahora piense por un momento y ayúdeme, esto no es retórico, me ayudan con la palabra, que usted hubiese sido sentenciado a ser crucificado en ese momento. Y usted va caminando delante de todo el pueblo con esa cruz enganchada. ¿Cuál es la palabra que acompaña eso? Vergüenza. Vergüenza, sufrimiento y muerte. Humillación pública. ¿Ves por dónde vamos? ¿Cuál es el punto, pastor? Cuando tú renuncias a tu yo, cuando tú te niegas a ti mismo y decides abrazar la agenda de Jesús, ¿tú sabes lo que eso significa en muchas ocasiones? Que vas a tener que sufrir. Abrazar la agenda de Jesús significa que vas a ser muchas veces expuesto a la vergüenza. ¿Tú quieres verlo? Atrévete a decir en una universidad hoy lo que es evidente. Solamente hay 2 sexos. Y el que se quiera poner bravo, que se ponga bravo. Diga eso en una universidad. Ahora mismo usted es expuesto a la burla, a la vergüenza, a la exclusión, al sufrimiento. Pero Jesús dice, ¿tú quieres venir en pos de mí? ¿Tú no te avergüenzas de llamarme tu Señor, tu Rabí? Bueno, pues niégate a ti mismo y abraza mi agenda. Y recuerda esto, abrazar mi agenda, dice Jesús, muchas veces va a significar sufrimiento. Así que tomar la cruz significa estar dispuestos a seguir a Jesús donde Él le mande a usted y a mí, aunque eso signifique sufrir y a veces hasta morir. Ese buen mozo caballero llamado Matthew Henry dice lo siguiente: tan lejos como deben estar sus discípulos de pensar en evitarle a su maestro los sufrimientos,
así deben ellos prepararse o ellos mismos prepararse para sufrir también por Él. Y luego viene, ok, ¿quién quiere venir en pos de mí? Yo, ok, niégate a ti mismo, dile no a tu agenda, dite a ti mismo, no me conozco, solamente a Cristo y su agenda. Está dispuesto a sufrir si es necesario por Jesús y por su causa, y entonces sígueme. ¿Qué significa sígueme? Estuve viendo en el griego, esto se escribía en griego originalmente, es un presente continuo. Literalmente se puede traducir con continúen siguiéndome. Ustedes me siguieron hasta aquí, ¿verdad? Ya ustedes saben que voy a sufrir. Ahora, si quieren seguir detrás de mí, niéguense, tomen su cruz y entonces continúen siguiéndome. Y eso significa seguir en sus pasos, seguir confiando en Él, aunque las circunstancias no parezcan favorables, y perseverar en sus caminos. Juan Carlos Riley dice sobre esto: sin una religión de esta clase nunca seremos salvos. ¿Cómo? La religión verdadera se resume a esto. Usted ama a Jesús y quiere seguirle, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y vamos a ver, como dice Juan Carlos Riley, sin esta clase de religión nunca seremos salvos. Un Salvador crucificado nunca se conformará con tener un pueblo egoísta, cómodo y con una mentalidad mundana. Sin negarnos a nosotros mismos, no hay verdadera gracia. Sin cruz, no hay corona. Termina la cita. Y luego viene la razón. ¿Y por qué? Porque el que quiere seguir a Jesús tiene que estar dispuesto a esto. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Dos razones. Primero, porque el que no haga esto, entonces no salvará su vida. Aquel que quiera salvar su vida, ¿qué significa salvar su vida? Que no está dispuesto a negarse a sí mismo, que no está dispuesto a sufrir por Jesús y a ser avergonzados por Él, y no esté dispuesto a seguirle. Todo el que diga, no conozco a ese hombre, es mi vida, mi agenda, mi comodidad, yo no voy a seguir a Jesús, es a mí a quien me voy a seguir. Jesús dice, si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Si te aferras a tus planes, a tu agenda y quieres evitar el sufrimiento de seguir a Jesús, entonces Jesús dice, perderás la vida. Y eso es muy mal negocio. ¿Por qué es un mal negocio? Piénsalo. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero, dice Jesús, si al final pierdes tu alma? Yo recuerdo la historia de la familia Haim en un lugar comunista, creo que era Corea del Norte, los años 1960, no recuerdo. Una familia completa que fue sentenciada a muerte. Y el hijo del padre de esa familia salió corriendo al bosque y él sabía que los soldados lo iban a encontrar. Así que él le dijo a los soldados, déjeme eso a mí. Él busca a su hijo y le dice, ¿de verdad tú prefieres pasar unos días más aquí que unirte a tu familia y pasar a la presencia de Cristo hoy? La idea es, ellos estuvieron dispuestos a decir, no a mi agenda, tomaremos la cruz de Cristo, le seguiremos. Y Jesús dice, ganarán su vida. Todo aquel que no esté dispuesto a hacer esto, la perderá. Dice Juan Carlos Riley, la pérdida del alma es la mayor pérdida que pueda acontecer a una persona. La peor y más dolorosa de todas las enfermedades, la ruina más penosa, el naufragio más desastroso, todas las demás pérdidas son soportables o duran un breve tiempo, pero la pérdida del alma es para siempre. Termina la cita. Pero esto tiene una parte positiva. Aquellos que sí estén dispuestos a renunciar a sus sueños, a su agenda, a sus aspiraciones, a su salud, aún a su vida misma por Jesús, dice Cristo, la salvará. Y no solamente salvará su vida, es que Cristo será su propia recompensa. ¿Por qué? Porque como cantábamos hace un rato, nuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo. De modo que la salvará.
Y no solamente eso, ahora agrego una advertencia, como una segunda razón de por qué estar dispuestos a esto. Es que el que se avergüence de mí ahora, entonces en aquel día yo me avergonzaré de él. Dice el verso 26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, en otras palabras, cuando usted no quiere negarse a sí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirle, usted está diciendo, me avergüenzo de Cristo. Téngalo en claro, avergonzarse de Jesús y de sus palabras. Dice, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los ángeles. El no negarse a sí mismo, el no tomar la cruz y seguir a Jesús cada día, en la práctica, aunque usted no lo diga, es una forma de decir, me avergüenzo de Jesús. Así de sencillo. Es una forma de decir, yo no quiero tener nada que ver con Él y sus enseñanzas. Yo quiero que sea yo el que dirija mi vida. Bueno, pues dice Jesús, eso es un acto de traición. Y en aquel día, dice Jesús, quien proceda así será rechazado. Tú te puedes imaginar eso, piénsalo. Tú profesaste ser cristiano, hermano, oye esto, profesaste ser cristiano, pero tu cristianismo nunca se caracterizó por negarte a ti mismo, nunca estuviste dispuesto a sufrir por Jesús, nunca estuviste dispuesto a seguirle de manera confiada y obediente. Y ahora te apareces en el día del juicio con mucha confianza y tienes que escuchar, apártate de mí porque yo nunca te conocí. Pastor, usted no está asustando. Yo no sé si te estoy asustando. Ojalá y el miedo te lleve a Cristo a reconsiderar, porque es Jesús que lo está diciendo. ¿De qué sirve eso? Pero míralo por otro lado. ¿Y la lealtad a dónde nos lleva? Si no te avergüenzas de Cristo, si confiesas a Jesús aquí ahora, allá Él te confesará a ti. Hay una historia muy hermosa de un hombre que estaba en un funeral predicando. Esa historia es real, no es una anécdota. Él estaba predicando en un funeral. Y mientras él predicaba en este funeral, había muchos inconversos. Y él decía, este es mi Cristo. Señores, el hombre le dio un infarto y el hombre murió en pleno velorio. Más adelante, su hijo decía que su padre nunca se avergonzó de decir, este es mi Cristo. Y ahora se imaginaba a Jesús diciéndole, este es mi siervo. Porque aquellos que no se avergüencen de Jesús aquí, que le confiesen, Él les confesará allá en aquel día. Sí, oponerte a la agenda de este mundo te traerá sufrimiento. Pero si tú tomas la cruz y sigues a Cristo, a pesar del sufrimiento que esto pueda significar, en aquel día el Hijo del Hombre te confesará a ti. Y todo esto termina con una sorprendente aclaración. Verso 27, pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y esto es un poco confuso porque algunas personas entienden que Jesús estaba prometiendo a algunos de los que están aquí, o sea que estaban con Él en ese momento, no van a morir sin ver la segunda venida. No. Probablemente Jesús, seguramente no estaba hablando de su segunda venida en sí. Él estaba hablando de la transfiguración. Todos los evangelios ponen, después de estas palabras, ponen inmediatamente el evento de la transfiguración, que veremos en el próximo sermón. ¿Por qué? Usted ha visto los previews, así que dice, cuando usted va a ver una película, ¿cómo le llama eso? Los trailers. El trailer de lo que va a ser la película y usted se emociona. Es que la transfiguración fue un trailer de la segunda venida. Dice segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro 1 y 3. Entonces, algunos de los que estaban ahí, que confesaron a Jesús y se entregaron por Él, tendrían el gran privilegio de ver un trailer de la segunda venida. Iban a ver a Jesús con la gloria, con aquella gloria que Él va a venir en aquel día con su Padre y sus santos ángeles. Ya para terminar, algunas aplicaciones, aplicaciones. Amado hermano y amigo, este texto nos recuerda que tener una buena opinión sobre Jesús no garantiza vida eterna. ¿Cómo y de dónde te saca eso? Muchos hablaban sobre Jesús. Y yo le voy a hacer una pregunta. Él es Elías, Él es un profeta, Él es Juan el Bautista. ¿Esos eran buenos comentarios o malos comentarios? Yo diría que buenos. No es una persona común y corriente. Sin embargo, eso no era suficiente. Hablar y especular sobre Jesús sin creer realmente quién es Él, alguien dijo, es una trampa del enemigo para mantenerte distraído. Oye,
especular sobre Jesús es una trampa del enemigo para mantenerte distraído. Dice Juan Carlos Riley, muchos disimulan su pereza e indolencia religiosa bajo la excusa de la diversidad de opiniones y la dificultad para saber lo que está bien. Termina la cita. Así que, amado amigo, ¿quién es Jesús para ti? ¿Eras simplemente un buen maestro moral? ¿Hablas bien de Jesús? Sí, qué bueno, pero eso no garantiza que vas a ser salvo. Al final, recuerda esto, una buena opinión sobre Jesús no basta, porque hasta el diablo dijo que Jesús es el Hijo de Dios. Al final, no te conformes con una religión de esta clase, no te salvará hablar y conjeturar. Lo único que asegura tu salvación es la convicción correcta acerca de Cristo. Pastor, dígame, entonces lo que usted está diciendo es que el verdadero conocimiento de Jesús es en esta iglesia que lo damos. No, aquí en su palabra. Deja de conjeturar. Es más, te digo una cosa. Si lo que yo he dicho hoy no salió de la Biblia, vete. Y no te estoy echando, te estoy diciendo lo mejor que puedes hacer es irte. ¿Por qué? Porque no quiero que estés conjeturando de quién es Jesús. Quiero que sepas quién era Jesús de verdad. Y míralo aquí. Ven a su palabra. Míralo actuar, míralo hablar y tendrás una idea de quién es Él. Una idea correcta. Y no solamente eso, vive conforme a esa convicción. Este texto muestra, atención niños y jóvenes de esta iglesia. Atención mis hijos, Lía, Calais y Samuel. Este texto nos muestra que lo más importante no es lo que los demás digan sobre Jesús, sino lo que tú pienses sobre Cristo. Tienes tu vida entera oyendo a tus padres, pero al final no vas a heredar la fe de tus padres. La pregunta que Jesús te va a hacer a ti no es si tus padres creían que si Jesús era el Cristo, es ¿y tú lo crees? Amados niños, tú no vas a heredar la fe de tus padres. Lo más importante no es decir, mi papá creía que Jesús era el Cristo. Ahora Jesús te dice, ¿y tú? ¿Quién dice que soy yo? Eso es lo que Jesús quiere que tú hagas. Esta confesión muestra que la verdadera fe es personal y valiente. Jesús quiere no solo que sepas lo que la gente dice sobre Él, sino también que tengas una convicción y una relación personal con Él. Así que mi amado joven, niño, ¿quién es Jesús para ti? Si crees que Él es el Cristo de Dios, si tú lo crees de verdad, entonces vívelo y confiésalo, muéstralo. Porque la confesión llega a ¿qué? ¿Cómo se llama el sermón? De la confesión a la entrega, a la devoción, aunque el mundo piense lo contrario. Y oigan esta cita, me encantó. No es bastante para nadie el saber lo que los demás dicen de Jesús. Jesús tiene que ser siempre nuestro descubrimiento personal. Nuestra religión no puede ser lo que diga la gente. Qué hermoso sería si tu amado hijo que ha crecido aquí ya no es lo que tus padres te dijeron. Ahora Jesús se convierte en tu descubrimiento personal. Ya no es que papi lo dijo, es que ahora yo lo creo. Yo creo que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador de mi vida. Este texto nos recuerda que la misión cristiana está ligada al sufrimiento. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, antes de ser exaltado, ¿qué tuvo que suceder? Tuvo que ser humillado en obediencia al Padre. Después de sus sufrimientos fue que vino la gloria. Después de su muerte o de la cruz fue que vino su trono. Y eso es así también con nosotros. Amado hermano, el ejemplo de Jesús nos muestra que parte de nuestra misión es sufrir por su causa. Mira, si quieres ser un buen esposo, tienes que negarte a ti mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirle. Abrazar la agenda de Jesús significa que vas a sufrir. ¿Sabes lo que es amar a tu esposa? Significa complicarte la vida tú para facilitársela a ella. Amada esposa, si tú quieres seguir la religión cristiana, tienes que estar dispuesta a sufrir. Mi esposa es un patán, pero no diga eso. Él es desobediente a la palabra. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Tomar la cruz de Cristo significa gánatelo con una conducta casta y respetuosa que viene de un espíritu tierno y sereno que espera en Dios y no se deja amedrentar por ningún temor. Sigue ahí, mi hermano. La gloria y la coronación vendrá después. Preparémonos entonces para sufrir y seamos pacientes, porque si sufrimos con Cristo aquí, seremos glorificados con Él. Este texto nos muestra o nos reta con el precio de seguir a Jesús en su causa. ¿Cuál es el precio? Todo el que quiere seguir a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle.
Y Jesús sabía que eso iba a chocar con nuestros intereses. Hermanos, hacer la voluntad de Cristo diariamente significa que vas a tener que entrar por la puerta estrecha. Es difícil. Estar dispuesto a decir quién yo soy, aunque signifique sufrimiento, es entrar por la puerta estrecha. Trabajar con tu corazón codicioso, en lugar de decirle a la hermana que se vista mejor, ella es que se vista bien, pero tu problema y el mío es el corazón mío, no el pantalón de la hermana. Eso requiere entrar por la puerta estrecha cada día. Tener que vivir para buscar la recompensa de Dios y no la alabanza de los hombres es entrar por la puerta estrecha. Negarme a mí mismo, entrar por la puerta estrecha, es meterme la mano en el bolsillo y decirle al hermano, tenga, aunque yo me quede simplemente con 30 pesos en los bolsillos. Entrar por la puerta estrecha significa que en lugar de estar buscando pajas en el ojo de mi hermano Ives, voy a comenzar viendo mi viga para poder ayudarlo mejor. Entrar por la puerta estrecha va a significar que vas a tener que prestarle atención a maestros que predican la puerta estrecha y no a un maestro que te dice que todo está bien cuando tú sabes que no todo está bien. ¿Y por qué usted dice eso? Porque tristemente hay personas de aquí que se fueron porque un día se les dijo. Ellos dicen claramente, yo puedo ser cristiano y vivir en fornicación. Y le dije, si ese es tu pensar, renuncia porque aquí no se puede. Y se fue a otra iglesia. Se fue a otra iglesia porque se lo permiten. Y yo no me estoy creyendo mejor que tú, para nada. Yo simplemente estoy diciendo, si vas a seguir a Jesús, abandona tu agenda y abraza la de Cristo. Eso es lo que quiero decir. Entrar por la puerta estrecha. Amado hermano, ¿está dispuesto a asumir el costo? Seguirle significa renunciar a tu yo, a tus aspiraciones y a vivir para Él. No permitas que nada te lo impida eso. ¿Por qué? Porque si Jesús es lo más valioso para ti, entonces todo lo demás que el mundo te ofrece va a ser basura delante de Él. Jesús lo vale. Y por último, este texto advierte a quienes prefieren ganar el mundo antes que seguirlo a Él. ¿Qué dijo Jesús? El que me niegue aquí, yo lo negaré allá. No sirve de nada, piénselo. Te ganaste el mundo, te ganaste la loto. Todo el dinero del mundo, toda la fama, todo el prestigio, toda la salud para en aquel día escuchar, nunca te conocí. Mi amado amigo, piénsalo, y mi amado hermano también, piénsalo bien. ¿Vale la pena cambiar a Jesús, el bien mayor del alma, por los espejismos de este mundo? Analízalo bien para que no te pase como Fausto, y con esto cierro. ¿Quién es Fausto? La leyenda de Fausto, de Christopher Marlowe, aquel hombre que, movido por las cosas de este mundo, le vendió su alma al diablo. Para su sorpresa, el diablo, en la persona de Mefistófeles, esto es una novela, le dio todo lo que él quería: placeres, prestigio, fama, fortuna, conocimiento, hasta que vinieron a cobrarle la cuenta. Se le estaba olvidando que había hecho un mal intercambio y dijo: Fausto, maldito, así mismo se dijo, has cambiado bienes eternos por lo temporal. Mi amado hermano, mi amado amigo, no hagas como Fausto. Jesús lo vale. Vale la pena negarte a ti mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirle. Y quiero terminar con este versículo. Y Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Quiere el Señor motivarnos a abrazar su agenda, tomar su cruz y seguirle. Vamos a orar. Padre, gracias por este texto de la palabra, emocionante pero también humillante. Y nuestro deseo y oración es este: que si se nos olvidan muchas cosas, que nunca se nos olvide esto, que la confesión debe llevar a la entrega. Aquellos que estamos aquí, que confesamos que Jesús es el Cristo, ayúdanos a mostrar eso en nuestras vidas, con una vida de entrega, una vida de devoción. Oh Padre, que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a negar nuestra agenda y abrazar la de Cristo, aunque signifique sufrir, porque Jesús lo vale. Recuérdale a nuestras almas, oh Señor, que tu misericordia es mejor que la vida misma. Y te ruego por aquellos que están aquí que no te conocen, que han estado cambiando los bienes eternos por las cosas temporales de este mundo. Oh Señor, ábrele sus ojos, ábrele los ojos del corazón y que lleguen al convencimiento pleno de que Jesús es la fuente de agua viva,
de que Él es el pan de vida y que todo aquel que viene a Él no tendrá hambre ni sed jamás. Oh Señor, que salgan de aquí confesando con sus bocas y creyendo en sus corazones que Jesús es el Señor, que su muerte en la cruz fue para llevar sus pecados y que Él resucitó para nuestra justificación y regresará un día para buscar a los que en Él esperan. Síguete glorificando, Señor, en medio nuestro, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.